Bueno, segunda parte de la entrevista con la doctora Adriana Duque Malaver, se me confunde. Es muy costumbre de ustedes el doble apellido, 2 nombres, 3 nombres. Sí, es una costumbre bastante frecuente en todas las familias. Casi todos tenemos 2 nombres, 2 apellidos. Los nombres los elige, uno lo elige tu mamá, otro lo elige tu papá. Por ejemplo, el mío lo eligió mi papá. Mi papá era profesor de matemáticas en la universidad. Y había una chica que se llamaba Adriana Carolina, así como me llamo yo. Y la chica siempre sacaba 8, 9 o 10. Y mi papá le dijo a mi mamá, le vamos a poner ese nombre porque es muy inteligente la chica. Y así es que yo... Y bueno, tuvo suerte, tu papá fuiste inteligente también. Tuvo suerte, sí. Bueno, Adriana, un poco contaste, me quedó grabado a mí esa mañana, ese momento Sí. que te fuiste de tu casa. Pasaje en mano, bolsito, aeropuerto, ¿te acompañó tu familia? Obvio, mis papás nos levantamos, recuerdo, tipo 5 de la mañana, porque, ¿qué pasa? Yo había sacado boleto por Avianca. Como 20 días antes del vuelo, Avianca dice que suspende los vuelos con Venezuela. Ah. Y mi hermana y yo nos quedamos como, ajá, ¿y ahora qué hacemos? Tuvimos que llamar, y la solución que ellos nos dieron a mi hermana y a mí, porque mi viaje era Caracas-Bogotá, Bogotá-Buenos Aires. Y la solución que ellos me dan para que yo no perdiera el vuelo de Caracas-Bogotá era que yo tenía que llegar a Cúcuta, Colombia, y entonces hacía Cúcuta-Bogotá, Bogotá-Buenos Aires. Yo tuve que comprar un vuelo nacional que era Caracas, San Cristóbal, y que es cerca con la frontera con Colombia. Ahí ese vuelo nacional. Después de ahí, vía terrestre, tuve que ir de San Cristóbal hasta Cúcuta. El vuelo se retrasó, todo se retrasó, y justamente llegamos 5 minutos antes de que cerraran la frontera con Colombia. Yo tenía que sellar mi pasaporte de salida de Venezuela porque teóricamente no podía entrar a Colombia. Y no me querían dejar entrar a Colombia, y son así como los campos de concentración de Hitler, suenan pitos, pi, pi, se cierra la frontera y es una locura, todo el mundo corriendo para no quedarse de un lado de la frontera que no es. Un desastre. El guardia que estaba en Colombia, ya habían cerrado para sellar los pasaportes de Venezuela, y el guardia que estaba en Colombia no nos quería dejar pasar. Hasta que bueno, logramos hablar con él, y él un minuto antes, pasa, porque no nos queríamos quedar a esa hora en Venezuela. Claro. No había donde quedarse cerca. Y en Colombia me estaba esperando alguien. Así que bueno, él se apiadó de mi hermana y de mí, y nos dejó pasar sin sellar pasaporte. Sin sellar el pasaporte. Sí, después de ahí, obviamente al día siguiente a las 5 de la mañana, ya yo estaba en Venezuela otra vez, sellando. Volviste. Sí, para poder saliste sellar legalmente. Sí, digamos. para poder sellar el Está pasaporte de salida. De salida, sí. Está bien. Y Sí. bueno, y después. Sí, después ahí sí fue ir al aeropuerto de Cúcuta, Bogotá, y Bogotá, Buenos Aires. Bueno, y llegaste a Buenos Aires y tenías algún contacto, algo. Sí, bueno. Gente, conocidos. Gracias a que mi familia vivió aquí hace tiempo, dejaron unos contactos, unos amigos, y esas personas fueron las que nos recibieron a mi hermana y a mí el día en que llegamos. Y desde ese día siempre han estado con nosotras, siempre nos han brindado mucho apoyo. Son como una familia para nosotras. Siempre están ahí cuando los hemos necesitado. ¿Y tu hermana es profesional también? Sí, mi hermana es abogado. ¿Y está trabajando? No. Y de abogado no. Acá es un poco difícil. Revalidar. Claro. Igual ella ha ido a la UBA a ver qué pautas le dan, pero en la UBA todavía no tienen pautas para revalidar. Claro, las leyes son distintas. Sí. La medicina es en todo el mundo Sí. igual, digamos. Sí. Las leyes después, cada país tiene su... Sí. Bueno, y llegan a Buenos Aires, los recibe esta familia, y al otro día salís a buscar trabajo. Y al otro día imagino. salimos, y bueno, ¿y ahora qué? Exacto. A empezar a inventarme. Yo me lo inventé porque, como te dije, nunca tuve la necesidad de nada en Venezuela. Yo no sabía hacer más nada que no fuese ejercer medicina. Y yo me preguntaba, ¿qué hago? ¿Busco trabajo de qué?
Así que bueno, hice unos currículos y logré conseguir trabajo de vendedora en una tienda de ropas y ahí duré hasta que me vine. Duré casi 2 años en la tienda, pero ya era algo que a mí no me gustaba. O sea, al principio fue como que, bueno, es algo nuevo, nunca lo he hecho. Claro, divertido. Bien, era, sí, digamos, qué divertido. claro. Ay, no sabía que estar así. Ya llegó un punto en el que no. Necesito lo mío, necesito Claro. volver a encontrarme conmigo. Y llegaste y no pensaste directamente en ver cómo revalidar el título tuyo para ejercer la medicina. Primero llegaste y dijiste, bueno, trabajo para ganarme el dinero para vivir y después veo. Esa fue la idea, digamos. Sí, porque mi hermana y yo traíamos nada más $1,500 para las dos. O sea, era llegar a trabajar de lo que sea porque necesitábamos generar dinero como fuese. Claro. Igual yo había investigado y sabía que era un poco engorroso la reválida del título como médico aquí en Argentina. Claro. Bueno, y empieza a vivir en Buenos Aires, empiezan a pasar los días y ¿cómo es esa vida? Y al principio era todo me sorprendía, todo era nuevo, porque por ejemplo en Venezuela no tenías esa facilidad en ese momento y ahora menos, de salir caminando a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, teóricamente segura. Eso de tomar un taxi a las 12, 1 de la mañana, en Venezuela simplemente no puedes. Todo era muy nuevo, todo era muy lindo, increíblemente comparado hablo todo comparado con Venezuela. Sí. La ciudad muy limpia, muy pulcra, la gente en Buenos Aires, de verdad que nosotros nos recibieron muy bien, nunca he tenido ningún problema, la gente muy educada, la mayoría de las personas, y todo fue muy guau, pero después llega la realidad en que tardamos un mes en conseguir trabajo y llega un punto en el que te empiezas a desesperar y yo, bueno, necesito empezar a producir dinero porque si no, Claro. ¿qué voy a hacer? ¿Y tu hermana qué trabajo hace? Mi hermana es ahorita recepcionista en un centro de nutrición. Está ahí, sí, por suerte tiene trabajo allá en Buenos Aires, sí. Bueno, y el cambio yo sé que lo que más sentiste es dejar la familia. Y después, ¿qué otra cosa decís? Esto extraño de Venezuela. Y todos los días recordás que extrañas eso. ¿Qué es esa cosa? Y la cultura. La forma de vivir, digamos. La forma de vivir, la forma de ser, porque nosotros somos muy diferentes. Creo que nosotros somos más, eso es lo que te dije, somos muy amigueros, muy habladores, muy echamos bromas, es como, no sé, siempre estás muy pendiente del otro y es la cultura, la forma de ser del venezolano. Yo me he sentido muy a gusto en Argentina, no tengo nada malo que decir, de verdad que la mayoría de las personas con las que me he relacionado bastante agradable, pero extrañas el uso de las palabras. Claro. Extrañas el uso de la que quieres hacer, dicen algo y quieres hacer un chiste y no puedes hacer el chiste porque bueno, nadie lo va a entender. Sí, acá por ahí somos como más fríos, más secos, una cosa así me querés decir. Sí, total. Por ahí tiene que ver con el clima también. Puede ser, ahorita lo Dice entiendo. dice que el clima influye, ¿no? Fuera de broma. Dice Bueno, que el es clima verdad. tropical influye que la persona sea más así como Más vos me joven, estás sí. contando. Sí, yo creo que sí, porque nosotros somos así, justamente me imagino que es por eso, porque nosotros siempre estamos pendientes de vamos a reunirnos, allá se usa mucho más tomar una cerveza, el calor, y entonces en cualquier lado bueno, sí, vamos en una esquina tomando una cerveza porque está haciendo mucho calor y ahí te da para hablar y comparte, Claro. sí. Es por eso, también es verdad. ¿Y acá te costó el clima adaptarte? Porque, bueno, venías de una ciudad que la temperatura mínima, ¿cuánto era? En pleno invierno, por ejemplo. Y lo que pasa es que en Venezuela, en mi ciudad, no existe El invierno. Claro. Allá la temperatura mínima eran 22 grados. Claro. No, el invierno es horrible. No me gusta el frío. Así de invierno no. Puedo vivir en primavera, en otoño, pero en invierno es terrible. Bueno, ya falta poquito. Te Sí, queda por julio, suerte, agosto y septiembre. Estoy rezando. Bueno, o sea que lo más duro acá que enfrentaste fue el frío, digamos. Ay, terrible, sí. Sí, porque por ejemplo la comida es parecida, o sea, además que por influencia de mis abuelos,
Siempre, la parrilla, vamos a comer parrilla. Había en Venezuela, en mi ciudad, había un restaurante donde servían parrilla al estilo argentino y digamos, comíamos parrilla al estilo argentino. Siempre me hablaban de las milanesas, Claro. el dulce de leche, los alfajores. Claro. No me causó tanto ¿Y la comida típica de ustedes cuál es? la arepa, que es, digamos, como un sándwich, pero de harina de maíz precocida. La haces, es redondita. ¿Lo haces o no lo Sí, comiste más? Sí, claro que sí, lo hago casi todos los días lo hago. Bueno, un día nos podés mandar a la radio. Le voy a mandar a la radio unas arepas, sí. Maxi o no, lo podemos probar. Bueno. Así está que bien. como es, te corté. Sí, Es un- y es una masa blanda, la haces de forma redonda y la abres y lo colocas cualquier relleno. Dependiendo del relleno tiene un nombre. Ah, Sí, hay muchas, hay rena pepiada, pabellón. El pabellón también es el plato típico de, por ejemplo, de almuerzo de Venezuela, que es porotos negros con arroz blanco, carne picada y tajada, que es plátano maduro frito. El plátano no es lo mismo que la banana. no. No. Es chiquito. No, es más grande. Ah, es más grande. Sí. Ah, mira vos, pensé que el plátano era como la bananita esa chiquita. No, es mucho más grande y el sabor es totalmente diferente. Mira vos, no sabía eso. Sí. Bueno, y el frío hablábamos, una de las Sí. cosas que, bueno, hablamos un poco de la adaptación de Buenos Aires a Cañada Seca, porque en Villegas no estuviste casi nada. No me llegas nada. Nada. ¿Y acá cómo te hemos tratado los cañadenses? Me han tratado muy bien, me han recibido bastante bien. Me parece que la gente es muy educada, muy amable. Han sido todos muy amables conmigo y me han brindado que si necesito en algún momento algo, se han puesto a la orden. Así que estoy muy agradecida por eso también. Son muy buenos ustedes. Te lo digo así, te dije antes de salir, de empezar la nota, tengo dos conocidos, Sí, que son Miguel Conde, los nombro, no nos van a escuchar total, y Anuar Saba, que trabajan en Tromen. sí. Uno es ejecutivo de cuentas, el que me atiende a mí, va a venir ahora en la semana próxima. Ah, mira. Y Anuar es el segundo de marketing, Ujú. son chicos jóvenes también. Sí. Y yo lo que veo que eso que vos decís, ellos son muy... Viste, con lo de mi papá internado, por ejemplo. Sí. Miguel me pregunta todos los días cómo está. ¿Me entendés? Todos los días me manda un audio, ¿cómo anda tu papá Walter? Todos los días, todos los días. El sábado Sí. sabía que yo estaba en Buenos Aires, me llamó, querés que nos juntemos en algo. Son así como vos me decís. Sí. Y esto, te traigo todo esto porque tendrá que ver eso que ustedes todos consiguen trabajo rápidamente. Y por ejemplo yo, y creo que la mayoría somos así, cuando para un venezolano tú eres su amigo y hay una buena relación, nosotros nos preocupamos mucho por nuestros amigos. Siempre estamos pendientes de nuestros amigos. Todas mis amigas están fuera de Venezuela, estamos regadas por todas Claro. partes del mundo y todos los días nos hablamos. Todos los días pasa algo, pregunta y es así porque nos interesa que nuestros amigos estén bien. Creo que eso es un poco la diferencia que nosotros tenemos. Hemos escuchado comentarios de varios pacientes que dicen que somos como que más afectuosos, por así decirlo. Y es eso, es porque, no sé, a lo mejor tú demuestras que te interesa de verdad lo que está diciendo esa persona y que genuinamente quieres ayudarlo. Porque eso es lo que pasa. Bueno, digamos que hoy profesionalmente estás bien. Sí. Si lo vemos desde hace 2 años a esta parte, que salías, entre comillas, a interpretar lo que voy a decir, disparada de Venezuela, y hoy estás ejerciendo la medicina con un cargo estable, estás conforme, digamos, estás bien. Sí, por supuesto. Yo cuando salí de Venezuela ni siquiera imaginaba Que podía estar ser, ejerciendo, exacto. No, y por ejemplo me lo hubiesen dicho en diciembre del año pasado y también te digo, difícil. Claro. Lo veo difícil. Pero sí, es eso, es empezar a creer también en uno mismo, porque considero, haciendo como que un resumen y viendo atrás, las circunstancias te llevan a que te vuelvas un poco negativo.
a que toda tu vida Claro. sea todo negatividad, negatividad, y tienes que empezar a creer otra vez en ti mismo, y eso es parte de lo que yo empecé a hacer, empezar a creer otra vez en mí, en el proceso, en que obvio soy capaz, puedo, y empezaron a cambiar muchas cosas, y una de esas cosas fue que se dio esto de manera muy rápida, la verdad. ¿Y con tus padres tenés comunicación fluida? Sí, obviamente es un poco difícil por el tema de que allá, como sabrán, todavía existen los cortes de luz, no como el apagón ese de más de 50 horas que hubo, Sí, sí. pero sí existen los cortes de luz. El internet a veces no es muy bueno, pero sí, obviamente hablamos casi sí, todos los días Claro. por WhatsApp, y cuando hay buena señal se puede hacer videollamadas. ¿Y ellos qué te cuentan de Venezuela hoy? Mis papás son muy buenos, no cuentan nada de Venezuela, para que mi hermana y yo no nos preocupemos. Les preguntas algo y no te responden, simplemente no responden, cambian de tema, y no, yo me entero de cosas de Venezuela por otras personas, no por ellas. ¿Y qué sabes de Venezuela ahora? Y por ejemplo, sé que en Venezuela irte con $200 solo te alcanza para vivir 15 días. Y 15 días haciendo mercado nada más. No puedes hacer más nada. Y tienes que vivir en casa, o sea, si vas a casa de tus papás, como que yo me vaya mañana con $200, haga el mercado para estar 15 días en casa de mis papás. De resto no puedo hacer más nada. Mercado le decís la compra, La la comida, compra de la digamos. comida, sí, total. Claro. Y esta situación vos crees que, porque yo veo lo de Venezuela, acá se politiza porque hay una parte política que como que está a favor y otra como que está en contra, eso no me preocupa a mí en realidad, yo lo veo como país, yo veo que por ahí el mundo no lo mira, insisto lo que te dije al principio, veo lo que dice la tele, Sí. no sé si es la realidad, tengo prudencia en ese sentido, pero veo como que el mundo no hace nada para ayudar a esta crisis que está Venezuela. O sea, se fueron 4 millones de venezolanos. Sí. Eso da un significado de que realmente ahí están en una situación de crisis. ¿Vos crees que esto es un poco así o no es tan grave como parece por la tele, digamos? Para mí es gravísimo. Es gravísimo que toda la población joven de un país Sí. esté huyendo. Porque tú de ahí lo que estás es huyendo. Porque las personas que están en el gobierno no te ofrecen una calidad de vida digna y no te ofrecen las oportunidades que cada uno se merece. Yo desde hace mucho tiempo dejé de creer en la ONU, en las Naciones Unidas, porque veo, por ejemplo, los niños de África. No puedo creer que le pagues 50 millones de euros a un jugador de fútbol, como dicen por ahí, y haya niños que no tengan agua potable. ¿Por qué si hay los 50 millones para pagar algo que lo que es diversión y para ayudar a alguien que lo necesita no? Así que todos ellos son ciegos, me parece a mí, y tienen un interés en particular, que es el dinero. Y por eso no salimos ni Venezuela ni África va a salir de donde está. Sí, y Latinoamérica les cuesta, ¿no? Oh. Venezuela se profundizó, Sí, pero pero digamos bueno. que Latinoamérica estamos parecidos. No a Venezuela, a lo mejor porque está en una crisis. Total. ¿Y por qué crees que Maduro sigue? ¿Por qué crees que el pueblo venezolano, los habitantes venezolanos no digo derrocarlo, no digo esas cosas que no, por ahí me meto en camisa de 11 varas con él. Pero ¿por qué crees que sigue este gobierno? ¿Qué es lo que lo sostiene en realidad? Ellos siguen porque tienen el poder absoluto de todo. Ellos desde Chávez lograron poner a toda su gente en todo y cada uno de los poderes y en todas y cada una de las instituciones de Venezuela. Claro. Entonces no existe ninguna institución independiente que pueda ayudar a derrocar a ese régimen. La población yo lo veo así, cuando llegas a un estado ya tan deplorable, llegas a la conformidad. Te conformas con, te dicen, bueno, mira, yo quiero que las próximas elecciones votes por mí y te aseguro que te doy una bolsa de alimentos todos los meses por un año. Claro,
es una familia, son una mujer, 5 niños y el padre, y solo trabaja el padre, y me garantiza que me van a dar una bolsa semanal de comida por un año, yo voto. Es así de fácil. Claro, el que no tiene ninguna, digamos, aspiración a A nada. nada lo hace, y que lamentablemente el nivel de pobreza es más elevado que el nivel de la clase media o de la clase alta. Claro. Creo que eso pasa en todos lados, la pobreza, Sí. el porcentaje de pobreza es mayor. Y esa gente va a esas personas y los convence. Bueno, Adriana, un poco, ya vamos a ir finalizando. Sí. Vamos a suponer que Venezuela se encarrila, Sí. que se va Maduro, que hay una elección y aparece un hombre que va a guiarlos por un mejor camino. ¿Te vas al otro día? ¿Te volvés al otro día? Al otro día no, pero sí vuelvo. Sí, volvés. Totalmente. Vuelvo con los ojos cerrados. ¿Crees que los chicos que están por el mundo piensan igual que vos? Creo que dependiendo del sitio donde estés. Yo, por ejemplo, si fuese mi caso y estuviese en Estados Unidos, en España, en Europa, que es difícil, pero si logras ejercer y eso, tu vida va a cambiar drásticamente. Claro. Yo de esos países no volvería. Estando en Latinoamérica es como que, bueno, se parece mucho, es lo mismo, más de lo mismo, volvería a mi tranquilidad. Sí, y a lo mejor ayudar a construir una nueva Venezuela. Por supuesto. creo Porque que- realmente es como vos decías hoy, los que se han ido son los jóvenes. Sí, sí, o sea, llegaría gente muy preparada con muchas nuevas ideas, porque obviamente vas adaptando culturalmente, vas adaptando cosas, y entonces dices, bueno, en Venezuela puede funcionar esto, y vas con muchas ideas. Bueno, te agradecemos la conversación. No No, sé de si nos nada. querés agregar algo. No, de verdad que gracias a todos por recibirme lo bien que lo han hecho, y espero seguirlos ayudando. ¿Cómo era que se llamaban los sanguchitos? Arepa, Los las arepas. arepas las voy a traer, Bueno, las voy a traer. ¿va a traer Sí, los arepas? sí, los voy a traer. Sí. Bueno, gracias. No, de nada, gran.